Ramana Maharshi sostenía que la mente, al estar condicionada por nuestras experiencias, educación y cultura, tiende a construir conceptos y representaciones mentales de Dios basándose en nuestras creencias y percepciones. Estas ideas sobre Dios pueden variar enormemente de una persona a otra y de una tradición religiosa a otra. Ramana Maharshi enseñó que la mente es la fuente de todos los pensamientos y conceptos, incluyendo la idea de Dios, y por lo tanto, este puede ser considerado como una creación mental. Según él, la mente proyecta y crea diferentes ideas y creencias, y esto incluye la noción de un ser supremo y divino. No obstante, Ramana Maharshi también enseñó que más allá de estas construcciones mentales y conceptos, hay una realidad última que trasciende la mente. Él llama a esto yo o ser, y afirmaba que era la esencia verdadera de cada individuo, el yo. Según sus enseñanzas, la autorrealización implica trascender la identificación con la mente y sus creaciones, incluyendo la idea de Dios, para alcanzar una experiencia directa de esta realidad última. La idea de Dios surge de la profunda necesidad humana de buscar explicaciones y significados trascendentales. Los seres humanos tienen la capacidad innata de reflexionar y cuestionar el origen y la naturaleza del universo, así como su propio propósito y existencia. Esta búsqueda ha dado lugar a diferentes concepciones y representaciones de lo divino en diversas culturas y sociedades. Las experiencias personales y emocionales, como momentos trascendentales espirituales, incluyen la creencia de un ser supremo. Además, la influencia cultural y social, a través de tradiciones religiosas y enseñanzas transmitidas a lo largo de generaciones, han moldeado nuestra comprensión de Dios. La creencia de un Dios ofrece consuelo, esperanza y un sentido de propósito en la vida, satisfaciendo nuestra necesidad de significado y trascendencia. Sin embargo, es importante reconocer la diversidad de concepciones de Dios, influenciadas por factores individuales y colectivos como la educación, la cultura y la reflexión filosófica. Ramana Maharshi, conocido por su enfoque único y directo, impartía sus enseñanzas desde una perspectiva que buscaba trascender la mente y construcciones mentales, incluyendo la idea de Dios. Desde la perspectiva de Maharshi, la mente era considerada como la fuente de todos los pensamientos, incluyendo el concepto de Dios. Él invitaba a sus seguidores a indagar su propia naturaleza, cuestionando quién o qué es el yo que experimenta los pensamientos y las percepciones. Para Maharshi, la autoindagación era un camino directo hacia la autorrealización, hacia la experiencia directa de la realidad última. Más allá de las limitaciones de la mente y las creencias mentales, él sostenía que existe una realidad trascendental, el yo supremo, que puede ser experimentado a través de la autorreflexión profunda y la observación de la propia mente. En su enfoque, Maharshi no rechazaba ni negaba la idea de Dios, pero alentaba a sus seguidores a ir más allá de las construcciones mentales y las imágenes que se tienen sobre lo divino. Él enfatizaba que la verdadera realización espiritual no se encuentra en la mera creencia o concepto de Dios, sino en la experiencia directa de la realidad más allá de la mente. Desde la perspectiva de Maharshi, la comprensión y la experiencia de la realidad última trasciende cualquier forma conceptual, incluyendo la idea de Dios. Su enfoque se centraba en la experiencia directa y la liberación de la identificación con la mente y sus construcciones, permitiendo así
la revelación de la verdadera naturaleza del ser. Ramana Maharshi enseñaba que la mente no es una entidad real, sino simplemente una sucesión continua de pensamientos. Según su perspectiva, la mente es un flujo constante de pensamientos que surge y se desvanece en nuestra experiencia diaria. La ilusión de la existencia de la mente como una entidad separada surge debido a la continuidad aparente de estos pensamientos. Desde esta visión, el concepto de Dios también se considera una creación de la mente. Ramana sostenía que la idea de Dios, al igual que cualquier otro pensamiento, surge y desaparece dentro de la corriente de pensamientos de la mente. No hay una entidad separada o divinidad objetiva más allá de esta sucesión de pensamientos. En lugar de enfocarse en la creación mental de Dios, Ramana Maharshi invitaba a sus seguidores a investigar quién es el yo que experimenta estos pensamientos. Para Ramana, la liberación espiritual radica en la comprensión de que la mente y sus pensamientos son transitorios e ilusorios y que la verdadera identidad se encuentra más allá de las fluctuaciones mentales. Al sumergirse en la autoindagación y el autoconocimiento, uno puede trascender la ilusión de la mente y experimentar la realidad última que trasciende las limitaciones conceptuales. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva de Ramana Maharshi sobre la mente y Dios es particular en su enseñanza y no necesariamente coincide con otras tradiciones espirituales o filosóficas. Cada enfoque tiene su propio marco conceptual y enseñanzas únicas sobre la mente, la realidad última y la divinidad. La realidad es un silencio absoluto e imperturbable, donde no existe noción alguna de creación o ausencia de ella, en la cual el impulso o pensamiento nace y con él comienza la conciencia de ser, la ilusión. Al poner en práctica el método de la autoindagación, no logro calmar el flujo de pensamientos. ¿Qué estoy haciendo mal? Esta es una pregunta muy común en la comunidad y hoy encontraremos la solución. Es aquí donde entra el gran maestro Ramana Maharshi, quien nos desvela la forma correcta de hacerlo, la cual hemos puesto en práctica para lograr obtener el resultado. Comenzaremos con una parte muy necesaria que, al ser obviada, eliminamos cualquier posibilidad de llegar al objetivo. Escúchalo con mucha atención y, si es necesario, repite el audio para conseguir un entendimiento completo. Empecemos. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo. La mente no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego, la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien,
El Advaita no es lo mismo que lo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye el eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque al pensador poco avesado le cueste ver la diferencia. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una serie. 1, 2, 3, etc. Que no existe, porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina Maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y a nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a permanecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente, pero después que advertimos que solo se trata de una cuerda, aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de lo transitorio. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Seguidamente explicaremos cómo es que debe hacerse realmente la indagación, porque sé que muchos de nosotros tenemos en las etapas iniciales un problema con esta opción de preguntarnos ¿quién soy yo? Terminemos esto y luego lleguemos a la parte de la explicación de la autoindagación. Aunque el ego cambia a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que obviamente no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía, da la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser, y él veía todo exclusivamente como eso, y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacía necesaria algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación, y esto es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba.
como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación en sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Talks nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de formas porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplazará. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para poner todo en su lugar? Instrucciones para la autoindagación. Bhagavan dijo: cuando los pensamientos aparezcan, deténlos antes de que se desarrollen mediante la pregunta: ¿a quién vienen estos pensamientos? ¿Qué importa si continúan apareciendo muchos pensamientos? Investiga su origen o averigua quién tiene los pensamientos, y tarde o temprano la corriente de pensamientos cesará. Así es como la autoindagación debería practicarse. Cuando Bhagavan hablaba de esta manera, a veces usaba la analogía de la fortaleza sitiada. Si uno cierra sistemáticamente todas las entradas a la fortaleza y elimina uno a uno a los ocupantes cuando intentan entrar, tarde o temprano la fortaleza quedará vacía. Bhagavan dijo que debíamos aplicar esta misma técnica a la mente. ¿Cómo ha de hacerlo? Sella todas las entradas y salidas mediante la no reacción a los pensamientos o a las impresiones sensoriales. No permitas que nuevas ideas, juicios, gustos y disgustos, etc., entren a la mente y no permitas que los pensamientos que van surgiendo florezcan y escapen a tu atención. Cuando has sellado la mente en este modo, desafiará a cada pensamiento emergente según aparezca preguntando: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿O quién está teniendo este pensamiento? Si puedes hacer esto constantemente, con total atención, aparecerán nuevos pensamientos momentáneamente y luego desaparecerán. Si puedes mantener el asedio durante suficiente tiempo, llegará un momento en que no surgirán pensamientos. Y si lo hacen, solo serán imágenes fugaces en la superficie de la conciencia que no te distraerán. En ese estado libre de pensamiento, empezarás a experimentarte a ti mismo como conciencia, no como mente o cuerpo. Sin embargo, si relajas la vigilancia incluso por unos pocos segundos y permites que nuevos pensamientos se desarrollen y escapen sin ser desafiados, se levantará el asedio y la mente recobrará parte o toda su fuerza interior. En una fortaleza real, los ocupantes necesitan constantemente suministros de comida y agua para resistir durante el asedio. Cuando se quedan sin suministros, los ocupantes deben rendirse o morir. En la fortaleza de la mente, los ocupantes, que son los pensamientos, necesitan un pensador que les preste atención o disfrute de ellos. Si el pensador niega su atención a los pensamientos que surgen o los desafía antes de que tengan tiempo de desarrollarse, los pensamientos morirán de inanición. Desafíalos mediante la constante pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona que está teniendo estos pensamientos?
Para que el desafío sea efectivo, debes hacerlo antes de que el pensamiento emergente haya tenido la oportunidad de desarrollarse dentro del flujo de los pensamientos. La mente no es más que una colisión de pensamientos, y el pensador es quien los piensa. El pensador es el pensamiento yo, el pensamiento primordial que surge del sí mismo antes que ningún otro, que se identifica con los demás pensamientos y dice: yo soy ese cuerpo. Cuando has erradicado todos los pensamientos, excepto el propio pensador, mediante una incesante indagación, o negándote a prestarle atención, el pensamiento yo se sumerge en el corazón y se rinde, dejando atrás de sí solo el despertar de la conciencia. Esta rendición solo tendrá lugar cuando el pensamiento yo haya dejado de identificarse con los pensamientos que aparecen. Mientras haya pensamientos vagabundos que atraigan o evadan su atención, el pensamiento yo siempre estará dirigiendo su atención hacia afuera en lugar de hacerlo hacia adentro. El propósito de la autoindagación es conseguir que el pensamiento yo vaya hacia adentro, hacia el sí mismo. Esto sucederá automáticamente tan pronto como dejes de estar interesado en cualquiera de los pensamientos que van surgiendo. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame saber qué práctica utilizas para llegar a calmar la mente: la oración, la meditación o la autoindagación. Y si estás interesado en ayudar para el sostenimiento del canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Gracias y nos vemos en el silencio.